Nuestro grupo está conformado por Ingrid Peñalosa, Yurisali Velázquez y Liliana Villa. A nosotros nos corresponde el grupo número 1, el taller de investigación de mercados, el cual la primera pregunta sería que cuál es el proceso de investigación de la mercadotecnia, sin antes haber mencionado que los mercados son un conjunto que hacen todas las organizaciones, es como un estudio que le hacen a dichos mercados, y estos se establecen en 5 pasos fundamentales, entre la cual tenemos el primer paso, que es la definición del problema y de los objetivos de la investigación de mercados. En este paso investiga los mercados para encontrar cuál es ese problema y llegar a una solución. ¿Qué pasa con este paso? Que para investigar hay 3 formas, que es la investigación exploratoria. Esta busca obtener información preliminar que ayude a definir los problemas y seguir y sugerir las hipótesis. Está la investigación descriptiva, que busca describir los mejores problemas del marketing. Y también está la investigación casual, que esta busca probar la hipótesis acerca de la relación de causa y efecto. El paso número 2 no es otra cosa que el diseño de la investigación de mercados. Esta no es otra cosa que ya cuando se define el problema, ya se establecen los objetivos y se hace la debida investigación. Entonces se procede es cómo, cuándo y cómo obtener dicha información. El tercer punto es la recopilación de datos. Este paso es el proceso de investigación de mercados. Suele ser la más costosa y la más propensa a errores. Para la recopilación de datos están los datos primarios. Esta se obtiene con diversos métodos como la observación, la experimentación y los cuestionarios. Están los datos secundarios, también conocida como investigación documental. Esta se refiere a la información existente útil para la encuesta específica. Este tipo de datos está disponible. ¿Cómo está disponible? Pues tiene 2 maneras, que es la forma interna, como su nombre lo indica, es dentro de la empresa, y la forma externa, que es por fuera de esta. En la actualidad debemos sumar importancia al Internet en la recolección de datos online, por ser uno de los medios que tiene mayor crecimiento en la audiencia, porque la Internet nos ha facilitado mucho obtener información de manera precisa, veraz y rápida. Por otra parte, tenemos el paso número 4, que es la preparación y análisis de datos. Esto se hace ya cuando se recopila cierta información. Estos datos deben de ser verificados para que sean exactos y estén completos. De esa manera, después codificar un análisis para así facilitar la información, para pasar al punto número 5, que es la interpretación, preparación y presentación del informe de los resultados. Este es el paso que, según el investigador, los mercados interpretan los resultados. Cada uno saca sus conclusiones de cómo obtener los datos transformados en los datos procesados recopilados durante la encuesta, y así verificar si todo lo anterior. También encontramos el punto número 2. Este consiste en cuáles son las formas de análisis que existen. Existen 2 análisis, que son los cualitativos y los cuantitativos. Los cualitativos se refieren a la calidad del producto o servicio para los clientes al que se quiere llegar, y los cuantitativos es todo aquello que se puede cuantificar. También tenemos el punto número 3, en que radica la importancia del aspecto de la definición del objetivo, pues los objetivos trazados por cada empresa son fundamentales, importantes, porque esto quiere decir que toda organización es como la vida cotidiana de uno, es realizar y trazar proyectos o metas que sean posibles de alcanzar. En esto consiste la importancia de la definición del objetivo, alcanzar lo que uno se propone.
También tenemos el punto número 4, que este es cómo se realiza la determinación de los objetivos. Este punto es breve, porque los objetivos trazados se dice que es como un cuestionario, dado de que es cómo, qué tengo, qué quiero y cómo lo voy a conseguir y en cuánto tiempo lo voy a conseguir en cuanto a los objetivos o metas. Estos objetivos tienen unos requisitos claves que deben de ser específicos, claramente definidos, comprensibles y precisos. Otro que pueden ser medibles. Es esencial que se especifique cómo medir y asegurar el logro del resultado esperado. Tenemos los objetivos realizables. Estos son claves para quienes tienen que hacer un trabajo, que estén claros que pueden realizarlo de manera excelente. Están los realistas, que son las metas y objetivos siempre tienen que percibirse como posibles de realizar, de lo contrario la determinación no resultará motivante. Por último tenemos el punto número 5 que es la investigación preliminar. La investigación preliminar es la etapa anterior al trabajo de campo que se realiza en todos los estudios de mercado. Con ello pretendemos recabar la mayor información necesaria para el estudio. En otras palabras, es toda la información que uno tiene con anterioridad y esta la utilizamos para hacer un estudio a fin de obtener los resultados esperados para la empresa. Buenas tardes, mi nombre es Yuriceli Velázquez. Me corresponde el tema de las 6 a las 10 preguntas. Quise hacer esta exposición como en los tiempos de antes, con menos tecnología. Entonces les voy a presentar lo que hice con mis propias manos. Me toca la formulación de hipótesis. ¿Qué se entiende por formulación de hipótesis? La formulación de hipótesis es un enunciado que relaciona dos o más variables que son utilizadas para plantear una idea a la que se someten a juicio, la hipótesis y resultados. Nos sirve también de guía en la investigación de manera que vamos comprobando la validez de la afirmación o idea que planteamos en la misma. Un ejemplo muy claro, la formulación de hipótesis muy importante para la investigación de mercado. Les voy a dar un ejemplo claro que es cuando el cáncer de pulmones es más propenso a que le den a las personas que son fumadores, mientras que a los que no fuman les da menos. Esa es una hipótesis que podemos hacer de acuerdo a la investigación que se va dando. La siguiente pregunta dice, ¿qué se debe contener una requisición de investigación de mercado? Aquí les estoy mostrando más o menos unos formatos sobre la solicitud de investigación de mercado. Estos serían los formatos que deben de llevar los nombres, dirección, teléfono, datos de la empresa, datos de la investigación. Todo eso son algunos requisitos que lleva ante la investigación del mercado. Acércame a la cámara para que vean. Aquí hay un ejemplo de datos generales del producto. Ahí dice marca el jabón, categoría, higiene corporal. Aquí dice entonces los objetivos. Entonces son ejemplos claros que hay dentro de lo del producto. Vamos a ver ahora qué es la recopilación de datos. La recopilación de datos es la técnica de recolección de datos que se definen como el conjunto de procedimientos y herramientas para recoger y validar y analizar información necesaria que permite lograr los objetivos de la investigación. Esto nos permite a nosotros datos, aquí dice datos igual a resultados y aquí podemos sacar las conclusiones de acuerdo a una investigación en el mercado. ¿Cuáles son los métodos de recolección de datos y diseño del cuestionario? Decimos que hay una gran variedad, los analistas dicen que ellos utilizan una gran variedad de técnicas.
¿sí? Entonces podemos ver la técnica de recolección de datos, algo diferente al diseño del cuestionario. Decimos que son fuentes primarias, son las observaciones directas, el experimento, encuesta, focus grupo, entrevista, cuestionario, test y fotografía. Las fuentes secundarias pueden ser biblioteca, los documentos, diarios, datos estadísticos, censo y expedientes. Y los diseños del cuestionario vemos que podemos encontrar también un cuestionario cuando es muy satisfecho, ni satisfecho, ni insatisfecho, insatisfecho, totalmente insatisfecho. Ahí nos están mostrando los ejemplos incorrectos. Ahora vamos a ver la 10ª pregunta, que es requisitos del cuestionario. Los requisitos del cuestionario se debe cumplir, que debe ser interesante. Siempre debemos mantener el encuestador activo, pendiente, y que las preguntas no sean aburridas. Debe ser sencillo, sin confusiones, preciso, preguntar un asunto a la vez. No debemos de crear confusiones ni ser repetitivos. Debemos de ser discretos, de redactar preguntas sin ofender. Esos son los requisitos de los cuestionarios. Hasta aquí, gracias, espero que haya quedado claro mi tema. Retomando a lo que nos dijeron las compañeras, yo les voy a hablar también sobre unas preguntas interesantes para la materia. Entre estas tenemos qué requisitos debe cumplir un cuestionario. El cuestionario debe ser interesante, proponer el tema y redactar las preguntas de forma que estimule el interés del encuestado. Deben ser unas preguntas sencillas, fáciles de que la persona las responda. Deben ser preguntas concretas, evitar las posibles evasiones siendo prudentes. Deben ser preguntas precisas. La entrevista no debe ser demasiado larga para no aburrir al entrevistado. Otra pregunta es cuáles son las formas distintas de planear las preguntas del cuestionario. Es importante de que las preguntas sean cerradas. Pueden ser preguntas del sí y no. O también pueden ser preguntas abiertas. Estas preguntas lo que hacen es que la persona se exprese libremente. Preguntas con filtros sirven para controlar la veracidad de las respuestas o el sentido de la pregunta. Preguntas de clasificación nos ayudan a señalar el orden de las preguntas. Teniendo en cuenta cuál preguntas vamos a escoger, se escoge la pregunta y el paso a seguir es entrevistar a dicha población. Otra pregunta es cómo se hace la elección de la muestra. Bueno, la elección de la muestra es el conjunto de elementos que representa el universo total. Es decir, es una pequeña población de individuos que se va a evaluar. Se selecciona una muestra de estudio, que esta muestra es tan importante como la investigación que se va a realizar. Otra pregunta es ¿cuáles son los métodos ajenos al sondeo por encuesta? Los métodos ajenos al sondeo por encuesta, tenemos el método de observación. ¿En qué consiste el método de observación? Consiste en contemplar las conductas de los consumidores con el fin de satisfacer sus necesidades. En otras palabras, es observar lo que el consumidor compra. También tenemos el método de experimentación. El método de experimentación consiste en provocar la conducta del consumidor para estudiar sus reacciones y sus actos. Otra pregunta que tenemos es cuáles son el ciclo clásico del consumo. Así como la economía se incrementa, así se incrementa el consumo masivo de las personas. Tenemos un ciclo que se divide en cuatro. Tenemos el primero, que es el ciclo 1. El ciclo de la actualización de lo básico. Bueno, este ciclo lo que busca es satisfacer lo básico de una persona. En el ciclo 2 tenemos la actualización de la casa. Aquí vemos de que las personas buscan satisfacer de pronto su interior, lo que necesitan para su casa, lo que antes veían inalcanzable, pero ahora con estas estrategias de las empresas es bastante fácil adquirir estos productos. Estas estrategias vemos el famoso fiado.
En el famoso fiado, lo que consiste es que la persona se lleva su electrodoméstico, pero después lo paga. Muy beneficioso tanto para nosotros como consumidores como para la empresa, aunque para ellos es muy importante, es muy beneficioso. En el ciclo 3 tenemos la actualización de la persona. Aquí lo que busca es la persona es satisfacer el yo, lo que le satisface a él. Bueno, aquí lo que busca la persona es satisfacerse. En esto interviene la tecnología, los celulares, el carro, la moto, las tablets. Esta tecnología es para ellos, no para el hogar. Es muy importante también satisfacerse ellos mismos. Tenemos el ciclo 4. En el ciclo 4 es la experimentación. Ya la persona anteriormente ha tenido todos estos ciclos. Lo que busca es buscar nuevas experiencias, conocer lugares. Es muy importante también la satisfacción personal de las personas. Esto ayuda a que las empresas busquen innovaciones, sean más innovadores, sean más estratégicos para satisfacer a aquellos consumidores. También les tengo otra pregunta bastante importante que hace referencia a cuáles son las fuentes para recabar información. Entre estas tenemos la fuente primaria. La fuente primaria consiste en la información original, la información nueva que son los libros, las enciclopedias, etcétera. Tenemos también la fuente secundaria. Esta fuente lo que hace es como recopilar y organizar la fuente primaria. En estas tenemos lo que es las enciclopedias, que son fuentes primarias, y lo que hace es reorganizarse. Tenemos la fuente, tenemos los trabajos que ya son realizados, y lo que hacemos es conocerlos e investigar más sobre ellos. Estos son fuentes secundarias. ¿Por qué? Porque son trabajos que ya son realizados, y lo que hacemos nosotros es extraer lo que nos sirve para así investigar más a profundo. Muchas gracias.